lo que le comenté antes de la doble certificación. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante justamente porque una de las cuestiones que también tiene que rever, cuando nosotros dialogamos con la gente de adultos, aparece esta idea, es el tema de flexibilizar también el régimen de cursado del adulto. Digamos, que lo que estamos pensando para la formación profesional se transfiera y capilarice a la lógica escolar del adulto, de la formación general. Es decir, que las metas sean más acotadas, que sean por lógica cuatrimestral, que se apruebe por materia y no por año, que el corte que organiza la escolaridad del adulto no sea el año, sino sean los espacios curriculares, y que sean más recortados en tiempo, que sean por sucesión de niveles, qué sé yo, 6 niveles de matemáticas, 6 niveles si son 3 años, ¿no? Como metas más cortas que puedan ser acumuladas por el adulto, sin volver siempre al punto cero, es decir, es todo el año o nada, es toda la escolaridad o nada, sino que vaya por una lógica de acumulación y de reconocimiento a medida que avanza, es decir, modelos de organización de régimen de cursado más centrado al ritmo de aprendizaje del sujeto. Nada más. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a... No, ahí sí. Vamos a habilitar el espacio de preguntas. Como siempre, primero Rosario, allá veo una, Santa Fe. Le vamos a pedir a la sede de Santa Fe que se acerquen al escenario, que se acerquen a la coordinadora para hacer las preguntas. Y en Reconquista lo mismo. Allá tengo una pregunta. Hay varias acá en Rosario, así que habilitamos 2 por sedes. De última, después Ricardo quedará a disposición. Hola. Buenos días para todos y todas. Señor Ricardo, voy a tratar de formular una pregunta, es bastante compleja. Me pareció bárbaro toda la disertación, pero yo quisiera saber, los que no tuvimos una preparación técnica y que tenemos un oficio, ¿en qué momento vamos a tener acceso a digamos, palpar toda esta tecnología y que no sea solamente, digamos, teoría, sino práctica? Y la otra pregunta, en el caso mío específico, que doy carpintería en madera y mueble, ¿cómo aplico esta tecnología? ¿Cómo enseño a manejar las máquinas tradicionales? Me gustaría saber esas 2 cositas y le agradezco la disertación, muy buena. ¿Contesto? Sí, responde si querés, Ricardo, y seguimos con las preguntas. Ah, bien. Vale. ¿Qué tal? Muy buena la pregunta. A ver, primero no hay que dejar de enseñar lo que estamos enseñando, digo, no. Porque si no se me van y no quiero. A mí me parece que, a ver, en el caso de madera y mueble hay algunas cuestiones. Por un lado, lo que es la formación docente, a ver, la formación docente en términos de actualización tecnológica de los docentes de la AFP, de los instructores de la AFP, digamos, corren con la misma lógica que estamos pensando para toda la modalidad de TP. Sí o sí tienen que pasar por trayectorias de actualización tecnológica, y esto también es algo que tenemos que empezar a pensar. Digamos, ¿cuál es el modelo
un modelo institucional de formación continua, inclusive para nuestros instructores y para nuestros docentes, en términos de la actualización tecnológica y didáctica. A mí me parece, bueno, parte de este proceso, si bien tiene que ver con la institucionalización, pero comienza justamente con este proceso bastante inédito de empezar a formar a los docentes de la formación profesional. Digamos, a mí me parece que cómo evoluciona un modelo de ese tipo, y evoluciona al punto de instaurar un modelo permanente de actualización tecnológica y didáctica de los docentes de la FP. No hay otra manera. No hay otra manera de dialogar, de que dialogue ese desarrollo tecnológico, el conocimiento que implica ese desarrollo tecnológico, para que capilarice en nuestras instituciones de FP. Ahí el docente es el actor clave en ese sentido. Son las instituciones y los docentes, ¿no? Con respecto a lo otro, es muy interesante. A mí me parece que en el caso de Madera y Mueble hay varias entradas. Por un lado está, muchas de estas tecnologías ya se están utilizando desde el punto de vista de generar prototipos. El peso que tiene el diseño en el mobiliario, la producción de mobiliario, con estos modelos, la verdad es que cada vez es mayor. Esta idea de ligar diseño digital con la fabricación digital en el sector de madera y mueble es clave. La verdad que es clave. Es tanto como más como la metalmecánica. La capacidad que te da este tipo de tecnologías para repensar diseño de mobiliario, la verdad que es muy importante. En este sentido, quizás lo que debamos hacer de ahora en más, desde el punto de vista de cómo pensemos la figura formativa en los perfiles profesionales, es quizás incorporar, desde el punto de vista de la formación, componentes más significativos de diseño y desarrollo a la formación. Esto me parece que, y después el tema de los materiales. Muchos de los nuevos materiales que va acompañado a esta lógica de diseño va también en esa línea. Así que creo que, y por otro lado, no dejar de hacer lo que hacemos, digamos, con las máquinas que tenemos, digo, ningún salto cualitativo desde el punto de vista, ninguna fase en términos de lo que es un paradigma científico-tecnológico hacia otro, da por tierra todo lo anterior. Esto no es así. Quien diga eso no analizó bien los procesos técnicos. Si vos analizás los procesos técnicos, en realidad vos no ves eso. Ves en realidad procesos más de transición. Tenés lo viejo con lo nuevo, lo conservador con la innovación. Hay que ir a un modelo de ese tipo. No es blanco, no es binaria el desarrollo tecnológico en ese sentido. Gracias. Gracias. Aprovechando que en Reconquista y en Santa Fe no hay preguntas, vamos a hacer todas las preguntas acá en Rosario. Hola, buenos días. Una preguntita con respecto a las certificaciones de los cursos que no tienen resolución ministerial. Teniendo en cuenta que la mayoría de los oficios que enseñamos en FP, por ahí lo que es perfeccionamiento es por una parte privada o por ahí por organizaciones que no tienen una resolución ministerial. Habías hablado de una certificación de estos títulos. Sí, mirá, lo que indica la normativa es esto. La formación profesional continua y la capacitación laboral no son ofertas homologables. ¿Qué quiere decir esto? No requiere pasar por el circuito de una certificación del Ministerio de Educación Nacional. Es una decisión jurisdiccional. Es la jurisdicción la que define esa certificación y esa oferta formativa. Lo que nosotros estamos haciendo desde el INED, no obstante esto, cuando nosotros consideramos que hay áreas de vacancia o que son áreas estratégicas, nosotros hacemos el diseño. Por ejemplo, el caso de solar térmico es una formación continua, es formación profesional continua. La diseñamos completamente nosotros y la validamos. Obviamente no es obligatorio que las jurisdicciones lo implementen porque es una decisión de la jurisdicción. Pero si vos la implementás, tenés una certificación de carácter nacional porque el INED consideró que es estratégico esa formación. Pero de la verdad que la normativa no hay nada que te indique esto. La normativa para la capacitación laboral, es decir, para lo que no es formación profesional inicial, es una decisión de la jurisdicción. No requiere una homologación y validez nacional la certificación.
Buenos días. Usted habló al principio de la importancia de la formación profesional en la cadena de valores de los productos y servicios. ¿Podría extender un poquito el concepto? Sí. Bueno, por ejemplo, te doy un caso concreto, digamos, de cómo se observa esto. Nosotros teníamos dos posibilidades. Por ejemplo, la cadena porcina. Es un caso claro que se produjo hace poco. Tomamos Oncativo porque es una de las regiones donde tenemos mayor nivel de producción y mayor nivel de integración de esa cadena. En el modelo anterior nosotros fragmentábamos, por ejemplo, la producción primaria de la producción industrializada. Y la producción industrializada no avanzamos mucho. El salto cualitativo que dimos es pensar esto como la cadena de valor. Es decir, todas las figuras asociadas a esa cadena a nivel de una territorialidad. Empezando desde el asistente de producción porcina, productor porcino, el faenador, es decir, todo lo que tenga que ver con los procesos de faena, y el de elaborador de chacinados embutidos. En ese sentido, la verdad, Oncativo, ¿qué estrategia se da para esto? Se da una estrategia de tener un centro de formación profesional integrado. Es decir, es el propio sector que constituye un centro de formación profesional que forma a la figura de toda la cadena. En ese sentido optimiza entornos formativos, optimiza los perfiles profesionales docentes, liga la producción y la pertinencia con la actividad del sector. De hecho, Oncativo es un clúster productivo. Es decir, hay una organización que precede al centro de formación profesional donde se articulan todos los productores en un clúster y comparten y se asocian desde el punto de vista productivo y la mejora de los procesos y la mejora de los productos. Es más, establecieron una marca de Oncativo como el salame de Oncativo, pero tienen como una marca de origen, de producción de origen, hasta tienen elaborado un procedimiento. Ese procedimiento, por ejemplo, está validado por el INTI. Hay un organismo externo que viene a controlar los que producen el salame de Oncativo, que se haga de determinada manera, con determinada materia prima, con determinados aditivos, con determinado tiempo de maduración, de secado. Hay un procedimiento estabilizado y que es controlado por un tercero. Digamos, en ese sentido, ahí observas cómo el centro de formación profesional, cómo la formación, inclusive el centro habilita un laboratorio para control de calidad de los productos, para el control bromatológico, para el control de la trazabilidad. Esto, a nuestro entender, cuando yo te hablaba, viste, lo del desarrollo territorial, tiene que ver con esto, cómo un centro de formación profesional acompaña un proceso de fortalecimiento de la cadena de valor a nivel territorial, con todo lo que implica desde el punto de vista de la generación de empleo, de la generación de producción, de productividad, de calidad de los productos. Ahí me parece que la formación profesional tiene ahí me parece cómo la formación profesional puede acompañar ese proceso, ¿no? Gracias. Me habían levantado un par por acá. Acá tengo una. Bien, buenos días. Mi nombre es Carlos Piñataro, soy capacitador del programa Nueva Oportunidad. Mi pregunta era en base a la primera parte de la exposición. Nosotros venimos tocando acá el tema de la tecnología, de la información y la comunicación, y también de la parte de energía, de los sistemas alternativos de generación de energía más amigables con el medio ambiente y con la ecología. Vengo escuchando tanto en tu exposición como en anteriores, cuando se tocó el tema, y también me ha tocado en lo particular porque trabajo también en una siderúrgica, la implementación de la industria 4.0 todo este año. Como que cuando uno escucha a los que hablan de que están trabajando en el sector de la tecnología, como cierto fanatismo, y como que se va muy lejos, parece, a veces te queda la sensación.
Por ejemplo, en el uso indiscriminado de desarrollos tecnológicos en cosas innecesarias. No sé si me gustaría saber tu opinión o si tienen algún método de chequeo, de control, a ver si se están yendo a la nube. Porque veo, la otra vez escuchábamos acá en la exposición de otra persona que vino, el desarrollo, por ejemplo, y la utilización de recursos en un proyecto de un simulador virtual para los vacunatorios, para ponerle una vacuna a un chico de 3 años. Escuchamos hablar de la Internet de las cosas, una heladera conectada a la nube, un lavarropa conectado a una nube. Si uno lo ve desde el punto de vista comercial, dice, bueno, estoy inventando una necesidad, entre comillas, para vender. Pero del lado de vista de la formación del sujeto, ¿es necesario el uso de la tecnología en algunos campos o estamos generando un sujeto inútil? Me gustaría conocer tu opinión. Buenísimo, muy buena pregunta. A ver, mirá, a mí me parece, yo en parte, uno de los planteos que hicimos así como criterio más general es esta idea de que no hay que seguir el desarrollo tecnológico en sentido que la tecnología por sí misma genera acontecimientos sociales, sino que es al revés, cómo socialmente encauzamos ese desarrollo tecnológico para que nuestras vidas sean mejores, para que el proyecto civilizatorio de nuestra sociedad tenga mejor calidad de vida, mejores condiciones. Ahí hay como una variante distintiva. Hay mucho de lo que vos planteás con respecto al tema de Industria 4.0. Lo que sí estoy seguro que hay como un conjunto de saberes más ligado al saber digital, que más allá de la expansión o no, más allá del uso comercial o no, son requeridos en perspectiva. Son requeridas para dialogar con el mundo tecnológico y para que dialoguemos como mundo, como ciudadanos. Hay una serie de saberes ligados al tema de lo digital que sí se va a requerir, sí se requiere en ese sentido, sí se requiere. Por ejemplo, conocer cómo... Porque si vos no reconoces esto, no podés disputar justamente lo que vos decís. Justamente para que vos entiendas que hay desarrollos tecnológicos que son innecesarios, es porque tenés una formación tecnológica. A eso voy. Digamos, se requieren estos saberes digitales, se requiere reconocer cuál es, por ejemplo, cómo se estructura un algoritmo en la programación, para después disputar la cuestión de la inteligencia artificial. Si vos no reconoces eso, quedás afuera de la discusión, porque ni siquiera tenés el código de quien lo produjo. Así que en ese sentido es importante ese conjunto de saberes de Internet de las cosas, pero desde el punto de vista de una formación más general para mí, ¿no? No para atender la expansión del desarrollo al infinito porque sí, sino para tener una perspectiva también crítica. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, el caso de inteligencia artificial, para que vean, digamos, que muchas veces las tecnologías, esta idea de la cuestión del determinismo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, Google hace una experiencia. Básicamente una inteligencia artificial se cargan las bases de datos, el que carga las bases de datos carga los datos según su visión, según su construcción, su subjetividad, según cómo clasifica el mundo y cómo es su ideología, su política, su religión, sus aspectos culturales. El dato no es neutro, el dato también es una construcción social. Cuando empezaron a clasificar, digamos, la idea de la inteligencia artificial era clasificar lo humano de lo no humano. Era una experiencia que estaba haciendo Google en este sentido. Aparecía a partir de las bases de datos que incorporaron que a los humanos negros la inteligencia artificial los consideraba gorilas, justamente los consideraba no humanos. Y esto tiene que ver de cómo se cargó el dato. Porque cuando cargaron los datos de los humanos, no cargaron a los negros como parte de lo humano. ¿Qué te quiero decir con esto? Digamos,
este tipo de tecnología no son falibles. Son falibles en ese sentido y pueden reproducir lo peor desde el punto de vista de la discriminación, del racismo, de la desigualdad social. Por eso hay que tener conocimiento sobre el tema para poder intervenir. No hay otra manera, si vos no tenés un conocimiento crítico y tecnológico a la vez, que puedas intervenir y podías variar esa trayectoria tecnológica. Eso es. Buenos días. Habla Ortiz Antonio de la Escuela 632. Quería hacer la siguiente pregunta. Si a nivel nacional hay en estudio la matriculación de los electricistas, sí, así como existe para los gasistas, algo similar con las categorías, sí. Así, esa es la pregunta concreta. Sí, el electricista de inmueble tiene habilitaciones profesionales. Tiene habilitaciones profesionales, suponete, si la provincia, la provincia elabora el diseño curricular ajustado al marco de referencia, el INEL lo aprueba. Al aprobarlo, tiene las habilitaciones profesionales de electricista de inmueble. Sí, me refería, por ejemplo, si un electricista vio que para pedir el medidor de un gas, de un servicio de gas, lo tiene que hacer un gasista matriculado. En cambio, para la electricidad no lo hace nadie, o sea, simplemente va el usuario y pide el medidor y no se sabe cómo está la instalación adentro del domicilio. No, bueno, eso es una barbaridad, digamos, porque el gasista también tiene habilitaciones profesionales. El problema del gasista es otra cuestión. A ver. Sí. El problema del gasista, que eso lo estamos resolviendo con el Enargas a nivel nacional. El Enargas todavía no incorporó a su reglamento el marco de referencia nuestro, el marco de referencia aprobado por el Consejo Federal de Educación. Es decir, como no actualizó su normativa, todavía está vigente el plan CONET de gas, del gasista domiciliario, del gasista de tercero. Todavía tiene inscripto lo que estamos discutiendo justamente con Enargas, como ahora están en proceso de cambiar la normativa, es incluir ese marco de referencia. Ahora, yo, la verdad que desconozco a nivel de la provincia cómo opera la distribuidora. El problema es una vez que el problema que tienen en las provincias es al Enargas, que es el ente nacional, no fija la normativa, las distribuidoras operan en forma autónoma con respecto a reconocer o no la certificación nuestra. Justamente por eso estamos nosotros interviniendo con el Enargas para que se actualice esa normativa. Por lo que nos dijeron, antes de fin de año estaba la asamblea pública para aprobar la normativa. Así que calculo que entre este mes y el otro, al menos es eso lo que nos dijo los funcionarios del Enargas, para incorporar. Si se incorpora el marco de referencia con las habilitaciones profesionales propias, la verdad es que tendríamos resuelto este tema, porque de esa manera las provincias, los referentes de educación técnico profesional de cada provincia, puede disputar con las distribuidoras y reconocer, y van a tener que sí reconocer ahí la certificación profesional emitida por validez nacional por el INET. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un fuerte aplauso, por favor. Si quedaron más preguntas, Ricardo seguramente nos va a decir su mail de contacto para seguir preguntándolo o lo que sea. Si hay alguien que quedó sin preguntar, lo puede hacer más adelante en todo el día. Bueno, ahora avisamos a las 3 sedes que todavía no se retiren del salón, que tenemos una actividad en simultáneo. Vamos a recibir las palabras de Viviana Córdoba, pero antes vamos a llamar a Marcelo del CECLA 17 y a Gustavo del CECLA 111 para darle los regalos y por supuesto a Viviana Córdoba, a Ricardo, así que por favor acérquense.